en primer lugar, quisiéramos, bueno, con esta oportunidad que nos da Zoom, comentaros que la revista Espírita acaba de publicar el que es el número 23 de sus ediciones. El título que lleva es Adolescente, un espíritu en formación. Bueno, podéis acceder directamente a través de cualquiera de vuestros dispositivos. Podéis ver la nueva edición tanto en blog como descargándolo en PDF. Bueno, tiene varios artículos temáticos, además de una serie de contenidos fijos. Además, como novedad, esta edición decidimos darle, bueno, un pequeño homenaje a la mujer espírita. Y por qué no a todas las mujeres. Con lo que decidimos que los artículos de la revista estuvieran redactados por trabajadoras espíritas de España y, como no, de otros países. Además de una biografía que en este caso realizó Santiago, nuestro compañero, como homenaje a Joana de Angelis en una de sus encarnaciones, y bueno, y en este caso en México. Pues no dejamos de pensar en que con respecto al tema de hoy, con respecto al tema de esta revista 23, en la juventud. La juventud es el futuro de nuestro planeta. Son las semillas en germen que serán los hombres y mujeres del futuro más cercano. Y bueno, esperamos que la disfrutéis. Pero no queriendo irme mucho más por las ramas y aprovechando dicho estreno de la revista, realizamos hoy una entrevista en directo, la primera entrevista en directo, que esperamos que no sea la última, a Andrea Campos sobre la juventud. Para comentar, bueno, a modo de pinceladas, un poquito su currículum. Andrea se ha formado en administración y técnico de prevención de riesgos laborales. Desde hace 20 años desempeña su trabajo en el área de conferenciante y divulgadora espiritual. Además de presidenta de uno de nuestros centros federados, del Centro Espírita María Domingo Soler, este centro. Bueno, voy a dejar de compartir por aquí. Andrea, bienvenida a este espacio para entrevistas espíritas. Gracias. Bueno, en primer lugar me gustaría que nos comentaras cómo te encuentras, ¿no? En qué estás empleando estos momentos de confinamiento y cómo estáis realizando las actividades de CEATS. ¿Qué proceso estáis haciendo? Bueno, en tema laboral yo sigo trabajando, no hay otra. Vamos ahora en estas épocas, al final, yo como cuido a la gente de la empresa, al final estamos ahí atentos, ¿no? A intentar buscar las mejores soluciones para que la gente ahora pueda seguir adelante, dado las condiciones que hay ahora mismo. Como centro espírita, nosotros, bueno, como casi todos los centros que, bueno, de alguna manera han podido volverlo virtual, entonces nosotros estamos con las actividades también virtuales de estudio principalmente. Hemos hecho algunos chill outs también, es decir, nos reunimos para hacer de charlar un domingo, escuchar música. Tenemos ahí previsto algunas otras cuantas, estamos ahí esperando que los músicos o actores que también quieran participar, también tenemos ese espacio algunos domingos. Que nada. Y bien, la idea es seguir trabajando, estudiando. La idea no era no perder, ¿no?, este vínculo, porque al final con confinamiento podemos perder el vínculo de estudiar y principalmente a nosotros mismos, porque es muy fácil, ¿no? Somos muy faltos de disciplina, como ya no tenemos de desplazarnos para ir al centro, decir, pues mira, ahora lo dejo de estudiar, ya veremos cuando vuelva, ¿no? Y nada, al final
teníamos este miedo, ¿no? Porque como era algo nuevo para todos nosotros, al final fue más o menos, fue bastante diferente, ¿no? Es que ha sido una experiencia, ha sido y sigue siendo una experiencia fantástica porque estábamos muy preocupados con la gente que ya era un poco mayor o con la gente que no tenía recursos suficientes tecnológicos, ¿no? Para poder acompañarnos. Entonces estuvimos pendientes, bueno, intentando buscar soluciones. Para unos cuantos no hemos podido de alguna manera, pero a eso seguimos llamando por teléfono y enviando links de YouTube para que puedan seguir viendo después alguna cosa y seguir estudiando y para que no perdamos este vínculo. Y un contacto directo que es muy necesario, ¿no? Sí, En sí. cuanto a los centros. Bueno, tuvisteis el sábado una jornada, que es la jornada de Espírita de Barcelona, ¿no? Que Sí. realizáis vosotros todos los años, que en este caso, bueno, no ha sido presencial, no hemos tenido el placer de poder estar allí, pero sí hemos podido estar en alguna de las conferencias, ¿no? Sí. Cuéntanos más o menos para tener un poco de información. Ya, fue una experiencia muy interesante porque nada, ¿no? Al final siempre hacemos presenciales, solo un día de conferencias, ¿no? Entre, bueno, cada año cambiamos un poquito, si son 4 o 5. Hemos echado en falta, ¿no? El tema de poder reunirnos, de abrazarnos y al final también como ven esos centros de otros lugares, además de Barcelona, que están por la mañana o por la tarde, pero al final fue bueno porque al final tuvimos gente de todo el mundo, bueno, ¿no? Por la tarde había gente de Latinoamérica que de alguna manera tenemos algunos contactos ahí y fue una experiencia bastante interesante. No hemos podido hacer la finalización que siempre hacemos con los niños de nuestra educación infanto-juvenil, pero bueno, Alfredo Alonso nos ha blindado con, con una super canción y cuando decidimos hacerla, dices que no vamos a cancelarla, ¿no? El segundo semestre tenemos otros también eventos que son muy importantes para el centro. Queremos dejar presente, ¿no? Que esta convicción, ¿no? Al final de seguir estudiando, de seguir aportando, al final todos los conferenciantes se han dispuesto también a participar online, el equipo es fantástico y nada, y además fue muy emotivo porque dentro del confinamiento y también fue el primer año que no teníamos la presencia, ¿no? Física de nuestra fundadora, que desencarnó el pasado septiembre, y así que seguro que estaba con nosotros ahí todo el tiempo y nada, yo he estado aquí todo el día sentada escuchando y sentía como si estuviera todo el mundo junto y fue fue una experiencia súper interesante y no me sentía aislada ni sola. Y yo creo que después hablando con toda la gente es como si estuviéramos todos ahí juntos, ¿no? Mm. Fue bastante bonito, sí, sí. Dentro de, bueno, pronto aquí subirá también YouTube las conferencias, que fueron muy buenas. Hay conferencias que hay que ver muchas veces para poder procesar, que solo aquellos 40 minutos hacía falta más tiempo para poder procesar. Pero bueno, está bien, ¿eh? Tenerla grabada y poder escuchar y después estudiar más. Sí, poco a poco, claro. Vas Sí, reflexionando sí, sobre temas, ¿no? sí, sí. Bueno, en cuanto al tema de hoy, al tema de la juventud, también de nuestra relación con ellos, ¿no? Que es importante. Bueno, nos gustaría saber tu opinión acerca de algunas de las cuestiones que te voy a ir lanzando, ¿no? La primera de ellas es, ¿qué ofrece la doctrina espírita a la juventud eh, para resolver sus dificultades y problemas? Y ¿cuáles crees que son esos problemas o esas dificultades que están teniendo los jóvenes? Bueno, es curioso cuando me planteaste el tema, ¿no? Yo bueno, yo soy espírita desde el nacimiento, aunque vine de una familia que era un pupurrí espiritualista, es decir, hay un poco de todo. Pero al final, bueno, más o menos frecuentaba, he tenido la oportunidad de hacer educación infanto-juvenil, principalmente cuando estaba en la juventud. De muy niña no podía porque del pueblo que vivía no había un centro espírita, bueno, había, pero era tan chiquitito que solo tenía eso, ¿no? Estudio y pases, ¿no? No había mucho más, pero de alguna manera hacía algunas actividades. Pero bueno, yo ingresé a estudiar, bueno, a participar de la educación infantil juvenil sobre, bueno, 14 años, estuve hasta los 18
Y cuando me planteé este tema, me puse a pensar y recordar estas épocas, ¿no? Es decir, cómo era yo de adolescente, qué es lo que pensaba y a ver, intentar entender cuáles eran mis inquietudes, ¿no? Y yo tengo una, bueno, una mala aptitud de tener muy buena memoria, que hay veces que me gustaría tener menos. Y es curioso porque me acuerdo mucho de los sentimientos, ¿no? La inquietud que hay de saber eso, ¿no? De quién soy, para dónde voy, estoy haciendo bien, qué es lo que quiero hacer, qué es lo que quiero aprender, ¿no? Qué es lo que quiero aplicar. Y al final me he dado cuenta y hablando con mi abuela, yo decía, pero ¿cómo era tu juventud, no? Es decir, y hablando con mi madre, ¿cómo era tu juventud? Para recabar un poco de datos, ¿no? Y es curioso que es verdad que cuando vas escuchando, independiente de la cultura o religión que tengas, todas las generaciones son iguales en realidad, las inquietudes son las mismas, ¿no? Es como el proceso del propio espíritu dentro de lo que cabe de su periodo de transición, ¿no? De volver a la carne, pasar por la infancia, pasar por esta adolescencia en la carne, ¿no? Y ahí empezar a despertar sobre, bueno, quién soy, de dónde vengo, ¿no? Y por qué esa inquietud. Así que a mí a menos yo percibo que a veces caímos en un error de decir, ¿no? Que la juventud está perdida o que esta juventud no es igual que la de antes. Eso es todo mentira. Es decir, mi abuela decía lo mismo a mi madre lo ha dicho a mí. Bueno, yo no tengo hijos, pero a veces me doy cuenta que puedo decir a los hijos de mis amigos, de mis primos, y yo no para. Es que todos son en realidad la parte educativa del espíritu es la misma, ¿no? La inquietud es la misma. Puede que sea a veces un poco más, un poco menos, siempre hay cosas que pueden mejorar. Una cosa que me llamó la atención, mi abuela decía, no, en mi época la gente decía que la radio hacía mal a la gente. Yo cuando nací no podíamos estar mucho tiempo en la tele, también que hacía daño a la mente, ¿no? Y ahora tenemos internet, así que siempre habrá algo que no nos pueden limitar de alguna manera, limitar el tema de entendimiento de lo que está pasando en la realidad. Siempre hay cosas que nos ponen a prueba. Lo que veo que del espiritismo, al igual que quizás como cualquier tipo de religiosidad, es un factor de prevención, principalmente para que no caigamos en antiguos vicios, principalmente traídos de vidas pasadas. Porque cuando somos niños no tenemos aún conciencia y aún está amadureciendo, ¿no? Y esta transición entre el más allá y aquí. Pero cuando es adolescente es cuando ya empieza a afirmar y empieza a demostrar la personalidad que tenemos. Es decir, ya empieza, ¿no? a saltar lo que somos, lo que más o menos pensamos, lo que estamos de acuerdo o no. Lo bueno del espiritismo, que yo veo como es que nos pone a pensar sobre estas cuestiones. El espiritismo como es una base filosófica de principio, ¿no? Hay esta parte moral, hay una parte científica, pero la base es filosófica. Por lo menos si no da unas respuestas, por lo menos orienta a buscarte unas respuestas, por lo menos las tuyas, ¿no? Es decir, vale, si yo hago esto, ¿qué consecuencias tengo que puedo tener, ¿no? Por poner más, darte más opciones de camino. Yo Y lo sobre que veo todo es que relacionado, por ejemplo, con, pues, por ejemplo, con el acoso, con el bullying, con incluso los abusos, con problemas de suicidio, con problemas de depresión, ¿no? exactamente. Eso siempre ha existido. Tenemos que Ujú. tener en cuenta que aunque damos nombres nuevos, al final siempre ha existido de alguna manera. Lo que pasa es que cada cual llevas es de una manera mejor o peor, ¿no? Lo que sí que es verdad que ahora somos más, ¿no? Seres humanos, al final parece que la incidencia es más, pero si tú estudias un poco el tema de proporciones, siempre es un poco proporcionada a la cantidad de humanos encarnados, ¿no? Pero está claro, hay muchísimos estudiosos, especialmente de la psiquiatría, que estudian el tema de religión, espiritualidad o lo que, bueno, espiritualismo, y ellos son muy concluyentes del tema de factor de prevención cuando hay algún tipo de enseñanza religiosa
o filosófica que te dé una visión más de porvenir, ¿no? Es decir, que, bueno, ahora estamos pasando por una situación, pero hay una manera de salir de ella, ¿no? Hay caminos que se pueda seguir para poder salir de ella. Y yo creo que en este punto también el espiritismo, como amplía el tema de la ciencia, buscamos también saber más conocimiento de psicología, o por lo menos, mira, no tenemos este tabú de buscar un psicólogo, un psiquiatra, hablar con un terapeuta, ¿no? O asistente social, perder un poco este tabú de que hay, ¿no? De, bueno, si hay un problema, vamos a buscarlo. Si este espíritu, por ejemplo, sufre un bullying y lo nota mucho más intenso de lo que yo, por ejemplo, vivía cuando era más joven, que en mi época también había. Lo que pasa es que creo que llevamos de una manera un poco más de juego, ¿no? Hoy quizás los espíritus como son quizás más intelectualizados, lo llevan todo más a serio, que no es malo, en realidad que no es malo, somos nosotros que tenemos que aprender ahora a hablar con ellos, ¿no? Son espíritus que ahora buscan mucho más, tienen mucho más preguntas. Yo, bueno, a veces tenía curiosidad del cielo, la tierra, los planetas, pero a los 5 minutos me pasaba y estaba jugando en la calle y me iba, ¿no? A jugar al fútbol y cosas así. Es un poco, ellos ahora como tienen más información, tienen más inquietudes, quizás, ¿no? De lo que teníamos, bueno, lo que tenía yo en mi generación. Pero ahí está el factor que yo creo que el espiritismo nos da la libertad de filosofar, de poder hablar e integrar totalmente la ciencia, bueno, ciencias en todos los sentidos, ¿no? Presente las médicas a nuestra realidad. Ujú. Bueno, en torno a eso que nos comentabas, ¿no? Con relación al espiritismo y los jóvenes, ¿cuál es el rol de los jóvenes en la doctrina espírita? ¿Qué papel desempeñan? Ahí ahora son realidades muy diferentes, ¿no? Aquí en España, lamentablemente, hay muy pocos jóvenes, ¿no? En los centros espíritas y desde hace mucho que siempre no hemos pensado y planteado de por qué. Eh, yo creo que hay un fallo nuestro, es decir, un fallo del centro, de la comunidad espírita, de que no podemos encajar a los jóvenes ahí. Y queda siempre este hueco, ¿no? Siempre hay niños y después ya pasa a los adultos, ¿no? Siempre hay este hueco de los jóvenes. Sabemos que ellos también tienen otras actividades, están estudiando, hacen la universidad, tienen sus grupos, ¿no? Sociales también, se quieren relacionar, ¿no? con esos grupos, pero ellos podían dedicarse de alguna manera, no activamente quizás, pero ahora bueno, lo que intentamos hacer es, por ejemplo, nuevas tecnologías, ¿no? Que puedan llevar a Facebook, llevar a Instagram, ¿no? Es decir, hacer sus campañas o montar los vídeos súper chulos ahí que les encanta, ¿no? De apertura, de cierre, montar vídeos y cantar músicas, hacer teatro. El rol que tiene es tan importante como los niños, como más que los adultos. Es decir, dentro del centro espírita decimos que nuestra salita y de los niños es la más, para nosotros la cuidamos como un oro, ¿no? Y los jóvenes más o menos tenemos de la mano, pero perdemos a momentos. Es decir, lo perdemos a momentos y saber exactamente el por qué. Hay tantos factores, pero yo la conclusión que he llegado es que nos falta a nosotros competencia, preparo, interés de tener a ellos en nuestros centros, porque nos pone a prueba todo, ¿no? Es decir, nos hacen preguntas de todo, quieren saber de todo y indagan. Es que a mí me encanta. Yo he estado bueno, con la educación infantil-juvenil, con los niños, de verdad os digo que tengo muy poca paciencia, me gusta pintar con ellos, jugar, aunque me llevo bien, pero me encantan los jóvenes, ¿no? De se sentar y poder hablar, y que ellos hablen abiertamente, ¿no? Este rol dentro del espiritismo debería ser una de las bases principales todo nuestro centro y yo creo que es donde aún estamos fallando bastante, Al porque fin y al ellos cabo son es los el que, futuro. sí, porque ellos son los que van a empujar todo esto, ¿no? Los cambios y poner en práctica.
nos está costando un poco, yo creo que adaptarnos a su realidad. Lo que queremos es que ellos adapten la nuestra. Lo hacemos mal cuando pensamos así. Es decir, pues mira, yo tengo un espacio para los jóvenes y funciona de esta manera. No, 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 no. El centro sí que debería ser más proactivo, principalmente los espíritas ser más proactivos, es decir, no esperar tener jóvenes para tener espacio para jóvenes, es decir, dejar que un solo joven entre por la puerta y decir, vale, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Ah, pues mira, yo quiero venir los martes a las 7 de la tarde a cantar música. Lo que hacemos primero, no, 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 no. Yo el martes no puedo y música no lo sé yo. Tampoco escuchamos la propuesta porque viene con ideas, pero ya ponemos impedimentos con un montón de cosas porque requiere esfuerzo, ¿no? Si tú ya vas 3 veces a la semana al centro y tienes que ahora abrir un nuevo espacio sin saber si va a funcionar, pero tampoco le da la oportunidad para que lo pruebe, este mismo joven, si encontrara este espacio, puede llamar a otros jóvenes que no son ni espíritas, pero que por lo menos vengan a la casa espírita. Le picarán la curiosidad de saber qué es lo que hace ahí. Por eso que yo creo que después de la infancia, la juventud debería ser nuestra segunda prioridad y uno de los roles más importantes. Y lamentablemente aún no sabemos cómo hacerlo, bueno, por ejemplo, principalmente aquí en España, ¿no? Me encanta esta autocrítica porque al fin y al cabo era una de las bases de esta entrevista, ver qué cosas, bueno, pues a lo mejor no hemos hecho del todo bien desde el espiritismo en España, qué cosas podemos mejorar sobre todo, en qué cosas nos podemos focalizar para atraerles a los jóvenes a los centros espíritas, ¿no? Nos ha respondido ya incluso varias preguntas, ¿no? ¿Cuáles eran las Pero bueno, dificultades podemos existentes? desarrollar aquí, podemos filosofar Pero bastante sobre este tema. Yo tengo unas cuantas ideas y bueno, el grupo también, ¿no? Ya hemos tenido, pero siempre nos depara esto, ¿no? Nuestros propios impedimentos, nuestra propia pereza, ¿no? Muchas veces. Es verdad que, bueno, por más asistentes que tenemos en una casa espírita, sabemos que trabajadores de hecho son pocos y que hacen muchas tareas a la vez. Y a veces nos cuesta también a nosotros, ¿no? Entender la prioridad y abrir este espacio. Yo digo desde primera porque también es una realidad que tenemos aquí en Barcelona, ¿no? Y por lo que voy viendo en otros centros también conozco algunas realidades dentro de Europa, sabemos también que hay algunas dificultades en algunos otros países, pero en otros quizás el espiritismo está un poco más ya consolidado, quizás está por el tiempo, ¿no? Por ejemplo, en Portugal, que ya está un poco más consolidado, pero también tiene eso, todo un histórico, ¿no? Portugal y Brasil o Latinoamérica no se ha rompido tanto, ¿no? El tema de tener otros tipos de filosofías y pensamientos. Entonces, ahí está, es que tenemos que volver a pensar, dar la vuelta a la tortilla y saber cómo llevar nuestros jóvenes. a lo mejor es un pensamiento muy europeo en lucha contra pues algunas filosofías o algunas religiones que bueno, sin ningún juicio, pues ha puesto esta barrera entre lo que es uniendo lo que es fe de lo que es una religión, de lo que es una iglesia, de lo que en Sí. torno, no, me decías, hay algunas ideas ¿Sabes qué pasa? directamente me lo has lanzado. ¿Qué ideas son las cosas Mira, que tenéis en mente? ¿sabe qué pasa? El tema de, a ver, no, yo entiendo, por ejemplo, el contexto histórico, ¿no? A ver, yo vengo de familia de migrantes europeos, de hecho de 3 europeos, son 3 abuelos europeos, bueno, uno de ellos es andaluz, bueno, es porque aún, ¿no? Ya se ha desencarnado, pero sigue siendo. Y viví bueno, de verdad una cultura más abierta hablando del tema, pero siempre me paro a pensar que, pero ¿por qué otras filosofías dentro de España han podido desarrollarse bien después de haber pasado, ¿no? Lo que ha pasado, quizás el tema de este tipo de silencio que hubo durante un tiempo, pero ellos ya no se excusan más
detrás de, no se esconde más detrás de esa excusa, ¿me explico? Yo tengo muchos amigos que son protestantes, evangelistas, católicos, budistas, tengo amigos de, bueno, que son, bueno, que practican yoga, es decir, que no tienen una religión, pero practican yoga y llevan a sus hijos, ¿no?, a practicar yoga o a conceptos de yoga. Es decir, ellos ya no se esconden más atrás de la excusa de este pasado que ya ha pasado hace 40 años. Es decir, entonces lo que falla somos nosotros. Yo creo que aquí hay el tema de asumir de una vez que nosotros tenemos que cambiar la manera. Quizás aún no sabemos cuánto, creo que podemos debatir durante mucho tiempo y buscar esas soluciones, pero así no cuidamos ni los propios jóvenes que tenemos. Y la cuestión es que para cuidar a los jóvenes, los papás tienen también que estar involucrados en esto. Y por tener este pensamiento tan, este libre pensamiento que hay, ¿no?, dentro del espiritismo, porque somos, bueno, casi todos libre pensadores de alguna manera, también a veces caemos también en una cuestión de, ¿le obligo o no a hacer algo?, ¿no? Es decir, a venir pero el tema no es obligar, es motivar. Pero los propios papás no saben aún cómo motivar. Venimos de culturas educativas un poco de obligación, no te doy esto y en cambio te recibes esto, ¿no? Entonces tú me das esto y yo en cambio te doy esto. Al final el tema de dejar de hacer intercambios, decir que, ¿no?, de moneda, de intercambiar eso, mira, si tú vas ahí y yo te doy eso, ¿no? A motivar que vaya y entienda y tenga interés de verdad por la filosofía. Yo creo que es un tema de participación. Por experiencia, los últimos, bueno, tenemos 2 jóvenes en nuestro centro, bueno, que ahora ya, bueno, uno tuvo que salir a estudiar a la universidad, uno de ellos salió, ya se formó, ¿no?, y ahora ya está trabajando, pero en otro país, pero de alguna manera se mantiene este vínculo. Yo lo que he visto en sus papás es que sus papás son muy comprometidos y creen de verdad que esto puede ser bueno, tanto para ellos como para su familia. Es decir, que estudiar espiritismo para ellos es bueno, ¿no? Y lo que caemos muchas veces es que como hay tanta rotatividad y mucha gente que viene y se va, o gente que viene normalmente viene al espiritismo por dolor, que ellos mismos aún no saben cómo cuidar, cómo van a motivar a su hijo joven a ir, ¿no? Y los que llevamos más tiempo, a veces podemos caer también en eso de que, bueno, pero ahora como ya tenía otras cosas, no le voy a obligar. No, nadie quiere obligar, ¿no?, la idea de espiritismo, pero sí que buscar una manera de motivarlos. La experiencia que tuvimos con esos dos jóvenes, ellos participaban de las clases con los adultos. Porque la clase que tenemos en CIEDS es básicamente infantil. Entonces, ¿qué es lo que hicimos, no? A 2 de ellos que fueron creciendo, que tenían 12, 13 años, le hicimos ser monitores de los niños, es decir, trabajar por de acuerdo con las monitoras de la educación infantil-juvenil, pero darles tareas de verdad, que hay que preparar la clase, buscar el vídeo. No era solo como, tú estás aquí, me ayudas. No. Tareas concretas para que busquen y que también puedan opinar, ¿no? Es decir, no cortarles. Y cuando llegaron, bueno, algunos ya con 15, 16 ya no querían estar con los niños porque a veces también se cansan de estar pendiente de los niños, porque depende de su personalidad, ha estado con nosotros. Entonces, cuando nos planteaban preguntas, ya te digo yo, uno de ellos que es un chico Dani, cuando tenía 13, 14 años, nos planteaban unas preguntas en la clase de los adultos que todo el mundo se quedaba así como, ¿y ahora cómo contestamos eso? ¿Sabes? No, porque tenían preguntas muy difíciles. Y ahí está, nos bloqueábamos y hay mucha gente que al final cortaba y yo no, deja que hable porque está, ¿no?, está ahí motivado para hablar. Entonces ahí está, por nuestro propio miedo a no tener respuestas para todo, cortamos que ellos tengan esas preguntas que nos pone a prueba y no tenemos que tener respuestas para todo. Es decir, pues mira, muy bien, pues hacemos una cosa, a esta pregunta buscas tú la respuesta o nos hace una reflexión, qué es lo que tú crees, porque ahora mismo no podemos contestarte, ¿no? Es decir, no sabemos por dónde, tenemos que buscar más información. A veces tenemos que poner un poco patamar de humildad
de que a veces ellos harán preguntas mucho más difíciles de lo que nosotros nos habíamos planteado. Y, y como adultos también de tanto estudiar el espiritismo, nos cerramos a veces mucho dentro de la doctrina y nos olvidamos de ser libre pensadores, ¿no? Una de las ideas que tenía esto, es decir, cuando es un adolescente que tiene una idea de venir un sábado a las 8 de la noche a hacer un concierto, ¿por qué no hacerlo? ¿No? A ver, aunque sea para hacer de la música que le guste, quizás no sea la música más elevada, que sabemos que, ¿no? Pero más o menos, bueno, que las letras no sean muy así. Dice, pues mira, vale, dentro de lo que cabe, enséñame las músicas. Bueno, vamos a ver qué es lo que tienes. Porque él llamará a sus amigos para venir a este lugar, ¿no? Recibirá el amparo de la casa. Aunque sea esta actividad de música, nada más, no es un botellón, ¿eh? Vamos a dejarlo claro que no es esta la idea, pero que ellos se acerquen al centro, que hay adultos ahí que les acompañen, que hagan su música ahí. Mejor que hacer la música, por ejemplo, en la calle, o estar ahí en la placeta, además de la música, estará con botellones, con drogas, ahí por lo menos tendrán un poco más controlados y tú tienes la oportunidad de hablar con ellos, de que ellos hablen de sus inquietudes, de sus miedos, de a preguntar, pero ¿de qué habláis, no? Ahora me vino hace como un par de años o tres, hubo un grupo de jóvenes que ahora me pierdo un poco, que era de instituto, creo, era de instituto. Eran muy jovencitas, eran 5 chicas que vinieron de un pueblo súper lejano de Girona y porque estaban estudiando sobre las libres pensadoras y llegaron al nombre de Amalia llegaron al nombre espiritismo. Y una de ellas notaba cosas raras, es decir, tenía cosas raras y sus amigas decían que, bueno, era un poco raro lo que ella sentía y que querían buscar información respecto al tema. Hicieron su trabajo de fin de curso sobre espiritismo y las libres pensadoras y vinieron a hablar con nosotros, conmigo y con Alfredo, hicimos una entrevista con ellas y tenía unas preguntas maravillosas. Me encantó la entrevista era para 20 minutos, estuvimos hora y media con las chicas, ¿sabes? Es que, y ellas salieron de ahí encantadísimas. Bueno, y les regalamos el libro de los espíritus, a la chica esa también le regalamos el libro de los mediums, ¿no? Porque sabíamos que, por lo que ella comentaba, tenía una cierta mediunidad y la orientación no era para ella también, pero tenía que ver cómo ellas entraran, tenía un poco de miedo y salieron de ahí contentas y, wow, mira, lo que me habéis explicado no tiene nada que ver lo que me dicen por ahí o la tele o las cosas raras, ¿no? Que habla del espiritismo. Saliendo con otra visión. En aquel momento hemos cambiado, por lo menos, la manera de pensar de esas 5 chicas. Ellas no han vuelto aquí porque, bueno, es un pueblo lejos. Lamentablemente en Girona no hay centros espíritas. Quizá haya un grupos de estudio, pero desconocemos. Pero ellas han llevado un tipo de información y lo tienen guardado y en algún momento usarán en su vida, ya buscarán su camino. Sí, bueno, en torno a eso que nos estabas comentando de un espacio concreto para los jóvenes en los centros espíritas, eh, puede ser que las clases actuales, las clases de adultos o las clases eh, pues, básicas en las que puedas acceder desde el primer momento, sean a lo mejor una cortapisa para aquellos jóvenes que buscan otro tipo de confraternizaciones, de estudios, no sé, otro modo de vivir la doctrina y sus pensamientos. Yo estoy segura, es súper aburrida. Es que, a ver, si tú entras a una clase de adultos, estamos ahí todos en círculo mirando un PowerPoint, leyendo y hablando del tema. Para un adulto eso está bien, porque hablamos, cada uno opina y todo, pero para un joven es como es para él sentar otra vez en la clase y estar escuchando al profesor. Y al final dirá, ostras, otra vez es lo mismo, ¿no? Es decir, sin formato, yo qué sé, creativo, o porque ellos le buscan, ¿no? Buscan la creatividad, buscan expresarse y al final ahí no se expresan. Y a veces cuando quizá uno se arriesgue a hablar, puede que alguno más mayor le corte, ¿no? Que solemos hacerlo, que tengamos, yo tengo total conciencia, varias veces me he dado cuenta que no, a ver, déjalo que hable, no, al final déjalo que hable, que se exprese.
tener un espacio para ellos a veces es complicado si no tienes jóvenes, ¿no? Es decir, y sabemos que los centros espíritas son muy pequeñitos, es solo una sala, ¿no? Algunos con suerte tienen un par de salas o tres, pero en general casi siempre es una salita de estudios. Pero es estar dispuesto, y de verdad estar dispuesto que un solo joven que quiera hacer alguna actividad, sea la hora que sea, abramos el centro. Ahí está nuestra, y yo digo en primera persona, es mi falta, yo hablo en primera persona para no decir de todos, de compromiso, es de ostras, tengo que venir ahora un viernes a las 10 de la noche y tengo que cruzar toda la ciudad para abrir el centro porque este hombre quiere venir a tocar la guitarra, ¿sabes? Es que pero ahí está, acabamos de perder una oportunidad de que se exprese a su manera, que traiga a sus amigos, que puedan conocer el espiritismo, que nos ponga a prueba, ¿no? Yo creo que ahí es donde nos falta. Y no es por lamentarse ni, a ver, autoocuparnos, ¿no? Porque sabemos que al final también no somos perfectos, pero sé que es esa falta, si yo no puedo, bueno, no sé, ahora tenemos WhatsApp con un montón de gente, tú puedes, ¿quién puede abrir, no? Es decir, que este joven venir y ir. Y, y más aún, si este joven no viene y que vaya ahí a abrir el centro y al final no vienen ni sus amigos, ¿cómo lidamos con esta frustración después? Y que decir, pues mira, no pasa nada, y llamar, pues mira, no has venido, hombre, ¿qué te ha pasado? Pues vamos a hacer otro día, ¿no? Así no puede ser. También saber que puede pasar, cómo vamos a lidiar con esta frustración de que si pasa y no perder la esperanza de que al final también cada uno tiene sus momentos, ¿no? Puede que también tenga surgido algo o sus amigos no querían y tenía vergüenza, pero también que asuma la responsabilidad, ¿no? Pero no echar bronca. Ahí está. Si echamos bronca, caemos en el papel de los papás y no motivamos, ¿no? Es decir, porque la educación en casa es una manera, dentro de la casa espírita tiene que ser de una manera diferente. Es decir, no estamos ahí para enseñarles ninguna carrera, ¿no? Es decir, lo que estamos es intentar educar filosóficamente, moralmente, y dar algunas bases para que sean mejores personas y que sufran menos con esas inquietudes que tienen en esta fase. Sí, nos decía básicamente, ¿no? Que pedimos compromiso a los jóvenes, pero nosotros no nos comprometemos a, pues, a dedicar un tiempo a ellos, ¿no? Sea uno, sean dos, sean los que fueren. Sí, sí. En torno a los padres, bueno, ya para ir concluyendo, nos comentabas, bueno, algunos puntos. ¿Cuál es el papel de los padres espíritas en torno tanto a la educación de sus hijos, de los jóvenes, eh, no solo en la doctrina, sino también pues en capacidades emocionales o en necesidades de desarrollo racional, de mejora de sus conocimientos, no sé? Es que ahora hay una brecha muy larga, ¿no? Es decir, entre lo que, como nosotros hemos sido educados, bueno, instruidos en la escuela y cómo son ellos ahora, ¿no? Es decir, ellos tienen muchísimo más información y muchísimo más medios para poder estudiar, ¿no? Y a la vez, eso también es un problema porque hay demasiada información equivocada, ¿no? Es decir, ahora como es muy libre la comunicación, hay muchos pseudo, ¿no? Sabios, y que ahí está, y que es muy fácil de cogerlos, ¿no? Es decir, hay mucha gente que antes la publicidad, ¿no? La propaganda era por los panfletitos, que también bien direccionados cambiaban toda una generación. Entonces, primero, lo que nos falta a nosotros como espiritistas es aprender a usar los medios publicitarios para llamar la atención y ser creativos para lo que queremos, ¿no? Es decir, romper este tabú que hay de que, como somos un centro espírita, no podemos hacer lo mismo que hace la media. No, debemos hacer igual y más aún,
porque ahí está, es usar la misma metodología, estrategia para, no es recaudar gente, que no es esta la idea, pero sí que hacer ver lo que nosotros creemos. Y si esto te sirve, guay, ¿no? Es decir, te puede valer. Porque hay muchísima gente que está sufriendo principalmente con temas bueno, de la mediunidad o de sentimientos raros y desencontrados, ¿no? Es un tema complicado porque yo, por ejemplo, vivo una realidad en Barcelona que hay mucha gente fluctuante en el centro, ¿no? Ujú. Y hay un poco así, ahora, esos últimos años, quizás los últimos 5 años, somos mitad brasileños españoles, ¿no? Y que está bien, por fin ya vamos superando quizás más españoles que brasileños, porque los brasileños al final muchos son muy fluctuantes, ¿no? Son pocos los que vinieron a quedarse, muchos vienen a estudiar, algunos vienen a intentar, después no consiguen, tienen que volver, y al final la finalidad es que queden aquí los que son, los que quieren quedarse aquí, ¿no? Y principalmente dar este apoyo a la gente que es de aquí y que se ha perdido. Es, es muy difícil motivar a un joven si sus papás no tienen claro, porque ellos mismos, tenemos papás que son más jóvenes que los jóvenes, son más adolescentes, están más en crisis de existencia que los propios hijos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a conseguir ganar un joven si los papás no están convencidos? Esto hablando de los que llegan y acabo de empezar. Los que ya llevan más tiempo, eh, hasta ahora he visto que los papás que llevan más tiempo en espiritismo han hecho muy bien su trabajo. Es verdad que hay algunos jóvenes que no están frecuentando el centro, ¿no? Por X motivos, pero tienen muy bien en su casa, en su cabeza, en su casa mental, lo que debe y que no debe hacer. Y cuando hacen lo que no deben hacer, saben las consecuencias, son conscientes de las consecuencias de que eso puede haber. Sin miedo, que es lo que hace con que la doctrina hace, es que no hay que tener miedo a las consecuencias, ¿no? Hay que ser responsables por ellas y que si se equivoca, bueno, no pasa nada, se aprende, ¿no? O sea, tú sabías, pero bueno, eso de saber y comprender es muy lejano, ¿no? Es decir, yo sé, pero comprender es de otra manera y lamentablemente casi comprendemos casi todo en la vida a través del dolor aún, porque tenemos que probar y pasar por ahí, ¿no? Por el aro. Pero los papás, cuando lo tienen muy claro y lo llevan muy claro, viven el espiritismo y no solo en el centro, viven su casa y su trabajo y los hijos ven este ejemplo. Y voy mucho más allá, no solo los papás, nosotros como sociedad, ¿no? Yo por ejemplo no he podido tener hijos y pero yo asumo la responsabilidad como un papá, una mamá, igualmente. Yo, primero, observo cómo los papás llevan la educación de sus hijos. Si son espíritas, pues estupendo, ¿no? Porque yo, de hecho, les puedo hacer echar bronca, porque sus papás me lo dejan, porque pensamos de la misma manera, ¿no? Es decir, pero cuando no son también ver por dónde van y por dónde dar ejemplo. Porque al final la sociedad que tenemos ahora no es solo responsabilidad de los padres, es decir, parece que lo hemos cometido todos los papás, es decir, son todos los responsables y culpables de todo, ¿no? Y yo me lavo las manos, porque como no he tenido hijos, pues no es mi problema. Error, error, error como ser humano, error como sociedad, error como trabajadora, como educadora, como lo que sea. Es decir, es un error enorme. Somos todos responsables por todos ellos, como nosotros. Lo que sí que hay que respetar los límites de la educación de cada familia y dar el ejemplo. Es decir, si tú no das ejemplo, tampoco puedes estar hablando, porque puedes hablar mucho, pero si tu ejemplo no compagina con que habla, al final lo pierdes. Porque los jóvenes dirán, mira, aquí me estás contando esta, pero después la veo ahí emborrachándose, ¿no? En un bar con sus amigos un fin de semana, ¿no? Que no está mal ir de fiesta algún día, pero sin pasarse, ¿no? Al final, si tú sabes que te puede hacer mucho daño, no lo hagas. Es un poco el ejemplo. Entonces, ¿qué ejemplo damos? ¿No? Es decir, y como cualquier otro adulto, papás o no papás, ¿qué ejemplo damos? ¿Qué es lo que queremos transmitir a esos jóvenes?
ahí está asumir la responsabilidad de todos. Por ahora, los que veo que tienen muy bien pensado e entendido, lo están haciendo bastante bien. Por ahora veo que están todos jóvenes encaminados con sus problemas, con sus, bueno, sus recaídas ahí, principalmente en esas fases de que dentro del espíritu vuelve un montón ¿no? de nuestros vicios y cosas así que nos vuelve a la raíz. Pero de alguna manera se intenta centralizar y hablar con ellos, ¿no? Dentro, por ejemplo, en nuestro grupo hay muchos papás que a veces cuando ve que un hijo, bueno, un joven, él no llega, digan, André, habla tú, va, que así como él no te ve como madre, ¿no? Es decir, habla tú con él. Y es verdad, porque yo como no tengo ese papel de madre, no, yo no sé de echar bronca quizás como los padres, ¿no? No tengo esta voz más autoritaria. Yo al final hablo de igual a igual, porque yo no les puedo obligar a nada, ¿no? Y por lo menos puedo recaudar de ellos qué es lo que están pensando sobre aquel tema, ¿no? Si es un tema sobre sexo, si es un tema sobre las drogas o sobre, bueno, orientación laboral, ¿no? O hasta, pues mira, mis papás piensan de esa manera y yo no pienso, pues mira, yo no quiero ser espírita. Ya he tenido la situación. Dice, pues mira, a mí me parece súper guay que mis padres sean espíritas, pero a mí no me gusta. Y me quiero obligar a eso. Y ahí, bueno, al momento de hablar con los papás, ¿no? Es decir, mira, Falta de feedback, ¿no? Es falta de una... sí, no, porque unos quieren imponer y yo, pues, paramos aquí, el espiritismo no se puede imponer de ninguna manera, ¿no? La idea no es transmitir ninguna conciencia. Vosotros mejor, va por ejemplo que obligar a un joven a venir aquí, porque si le gusta el budismo, ostras, que se vaya al budismo, ¿sabes? Es decir, está bien encaminado, no pasa nada, ¿sabes? Vais vosotros también algún día ahí a ver qué guay también es bonita las ceremonias y todo, y piensa igualmente en amor, en cuidarse, en cuidar los medio ambiente, es que al final es lo mismo, ¿no? Solo que piensa de maneras diferentes. Entonces, nos falta, yo creo que nos falta de verdad centrarnos bueno, en este rol, es decir, de tener jóvenes y tomar la responsabilidad que es de todos. Y por favor, yo de verdad que lo mentalizo desde hace muchos años que no cargamos de que esta juventud está perdida, porque eso son palabras de los abuelos de todas las generaciones. Ninguna juventud está perdida. Las juventudes tienen sus inquietudes según el medio que están viviendo, según las herramientas que tengan, y nosotros tenemos la responsabilidad de orientarlos a usar todas esas herramientas para el bien y para su bien. Muchas gracias, Andrea. Para Bueno, vosotros. esta parte, que es la entrevista a lo mejor más cerrada, ya estaría concluida. Dar las gracias a las 80 personas que se han conectado a través de Zoom y a través de Facebook. Y bueno, Santi nos va a comentar a ver si hay alguna pregunta extra, alguna cuestión que le hayan trasladado a través del chat. Cuando quieras, Santi. Tan franca de expresarse y de comunicarnos como está teniendo. Aquí nos ha llegado algo que tiene su interés, porque destaca que a pesar de las dificultades, dirigiéndose a Andrea directamente, pregunta, ¿crees que debería comenzar un estudio dirigido a los jóvenes como una forma de prepararse para recibirlos? Si puedo hablar del nombre de quien pregunta, ¿puedo decirlo? Porque lo ha puesto Marcia Silva. Hace la pregunta. Bueno, lo que comentaba, depende mucho, por ejemplo, del espacio, es decir, si el centro espírita tiene ese espacio de interés de abrir este grupo de estudio, pero principalmente es que la clase sea suya, que la hagan a su manera. Puede estar orientados por un adulto que quizá tenga más base doctrinaria, ¿no? Para dar las bases doctrinarias de lo que es el espiritismo y quizá orientarles, pero no imponer
las ideas de un adulto. Es decir, si se abre un estudio, es prepararse para dejarles hacer lo que les parezca bien dentro de unas pautas, dentro de unas reglas, como cualquier otro estudio, ¿no? En nuestros estudios de adultos y de los niños también hay reglas. Los niños, por ejemplo, de infanto-juvenil saben que tienen su espacio, no puede estar gritando porque tiene una sala al lado con adultos. Ellos saben que en el momento que ellos pase hay que estar tranquilitos, en el momento que ellos toman agua, que están dibujando, que tienen que hablar muy bajito, ¿no? Susurrando. Es decir, la clase de los adultos hay horarios, hay específicos, no se puede comer, se apaga el móvil, es decir, hay reglas, es decir, hay que poner algunas reglas, pero dejar que ellos hagan a su manera, no imponer la manera de los adultos. Si a ellos les parece bien que todo estudio sea siempre un teatro o música, pues adelante, es una manera de expresarse. Si están estudiando espiritismo a través de músicas o haciendo teatro, o pintando, quizás estén todos ahí calladitos pintando, al final, pues mira, hoy estamos hablando de la probabilidad de los mundos habitados y, bueno, uno ha pintado un sol, otro no sé qué, y que después hablan de este tema. Tú puedes orientar. El espacio es totalmente recomendado y para, como habíamos dicho, ¿no? Debería ser nuestra segunda prioridad después de la educación infantil, porque esas son las bases del espiritismo, precisamente en España. No sé si contesto a la pregunta. Espero que sí. Creo que muy bien. Yo creo que sí. Sí. Santi, ¿alguna más hay por ahí? Sería una respecto del momento presente, haciendo alusión al coronavirus, al COVID. Si ella tuviese alguna percepción que nos pudiese transmitir, ¿no? Por cómo ha ido desarrollando todo, sería interesante su punto de vista. No entiendo muy bien la pregunta. El tema sobre la juventud y lo que estamos pasando ahora. ¿Sería por esas líneas? Vale. Sí. Solo una cosa que ahora me vino a la cabeza que, bueno, recordar que si hay, bueno, padres escuchando ahora que, bueno, son espíritas, que tienen adolescentes o centros, ¿no? Que tengan adolescentes, si no sabéis por dónde ir, cómo hacerlo, primero, podéis buscar toda la ayuda posible con la Comisión de Infancia, Juventud y Familia de la Federación Espírita Española. Ellos tenían un montón de material, tenían un blog fantástico, me encanta. De hecho, hace unos días había visto un vídeo sobre una musiquita sobre el coronavirus, de hecho para los niños, de cómo lavarse las manos y todo. Está bastante bien porque recogen una información bastante interesante, tanto de las redes, es decir, la parte psicología, de la parte pedagógica, y lo aplican, ¿no? al estudio del centro espírita. Nosotros hemos hecho un par de cursos aquí que vinieron, ¿no? Yo en aquel momento, Olga, y fue fantástico, una capacitación, ¿no? Para los que estaban ahí, nosotros que eran monitores, que nos ayudó bastante, ¿no? A desarrollar con la infancia. Con la juventud aún tenemos ahí un poquito cojos, vamos haciendo, pero muy poco, casi nada. Ahora, el tema de la realidad que hay ahora, hay que entender que es una realidad para todos. Es decir, nadie sufre más que otros. Es decir, todos estamos en la misma frecuencia vibratoria y nos cabe estar conscientes y atentos a cualquier tipo, ¿no? de desviación, presente con confinamiento. Primero con nosotros mismos y con los demás, y precisamente si estamos en la familia con adolescentes. El papel de los papás es que al final ahora es como se convierten en educadores e instructores, ¿no? Es decir, tienen que educar a ser personas, mejores personas para la sociedad, además de tener que ser instructores, ¿no? Y hasta profesores, porque por más clases virtuales que tengan, los papás tienen que estar atentos que ellos sigan una rutina. Todas las generaciones hemos pasado por dramas, ¿no? De alguna manera,
que nos has hecho mover y repensar la manera de convivir. Y este no es diferente de los demás. Por ejemplo, mi generación fue la generación que menos sufrió en realidad, aunque, bueno, en realidad en Brasil hubo, bueno, yo vivía aún los primeros tiempos de dictadura, pero la transición fue bastante durilla y hubo muchos problemas de recesión. Yo me acuerdo de jovencita que, bueno, un par de años sin comer carne. Es decir, para un joven que está en formación, ya sabemos que en aquella época no existía vegetarianismo, hoy tampoco había tantas cosas, proteínas vegetales y todo eso, eso no existía, como mucho tenía la soja y bueno, la soja era malísima, de sabor y de textura, bueno, era horroroso. Hoy podemos sustituirlo, ¿no? Pero en aquel momento era un alimento fundamental para un niño, ¿no? Y adolescente. Y pasamos por esa recesión ahí. Imagina, un país que hoy es el primero exportador de carne, no, bueno, primero no, pero que el tercero, pero para internamente todo es muy fácil conseguir comer carne, pero ahí no existía. Y era muy difícil, no era muy fácil no convivir con eso. Siempre hay dramas personales, dramas de sociedad, y ahora es un drama planetario, ¿no? Que yo me acuerdo de las historias de mis abuelos, por ejemplo, de posguerra, que saliendo todos de aquí a Brasil, ¿no? O a buscar mejores oportunidades. Entonces, al final, cada vivencia que hay, sea individual, colectiva, y ahora eso es más colectiva aún, no totalmente mundial, es para que nosotros aprendamos a cambiar muchos hábitos. Es momento de despertar. Y la responsabilidad que tenemos con los jóvenes es que darles esa tranquilidad que eso pasará, que hay un futuro, que esto no es el fin, es decir, que no nos pongamos dramáticos ni desesperados, ¿no? Aunque hay días que nosotros podemos recaer en estas dudas. Pero que tener claro de respirar y decir, pues mira, esto pasará, encontraremos maneras de solucionar eso como hemos hecho en todos los millones de millares de años que llevamos en este planeta, buscando soluciones para todo, ¿no? Buscaremos soluciones, entonces es el momento de parar, reflexionar, y bueno, ¿y por qué no? Vamos a incentivar un debate en casa, decir, pues mira, vamos a hacer aquí una mesa redonda, ¿y qué es lo que pensáis sobre eso? Que dejen hablar ellos, pero otra vez, no echar bronca si son ideas locas o que no tienen lógica, es igual, son sus ideas, que ellos puedan exponer lo que sienten, exponer lo que están pasando, cuáles son sus ideas de futuro, quizá a corto plazo ahora, ¿no? Que ayer ya podían salir a la calle, ¿no? Por lo menos, aunque son poco tiempo, entonces, vale, si van a salir, ¿qué pretenden hacer? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que quieren? ¿No? Cuando vuelven a casa, ¿qué es lo que han sentido? Estar un poco pendientes de escucharles también, ¿no? No solo estar todo el tiempo hablando e intentando machacarles con información, que hablen. Yo creo que a veces lo que nos falta es dejar que ellos hablen. ¿No? Les hemos acojonado de una manera que, como estamos tan en nuestros mundos, ellos no pueden hablar, entonces al final, ¿con quién hablo a ellos? ¿No? Con internet, con los amigos ahí, internet. Es normal, es bastante normal. Yo tenía una pregunta que me ha surgido, aunque he hablado bastante, creo, pero me ha surgido a través de un comentario de, no sé el nombre, pero bueno, comentaba que en Brasil pues es bastante más sencillo en cuanto a que hay guarderías para llevar a los niños y a los jóvenes. Por lo tanto, hay mucha gente que piensa que los centros tienen que ocuparse, ¿no? De esa labor como guardería. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, es que ahí la realidad presente educativa es diferente. Los niños no pasan todo el día en la escuela, ¿vale? Es decir, ahí no son, bueno, son pocos las escuelas que tienen una educación integral, ¿no? Es decir, esos son para la gente que se puede permitir pagar una escuela privada. Entonces ahí, por ejemplo, los niños de la primera educación van por la mañana
Es decir, entran a estudiar a las 7 de la mañana y salen a la 1 de la tarde. Es decir, van a casa a comer y por la tarde no tienen que hacer nada, no tienen que hacer, ¿vale? Os doy un ejemplo que es lo que normalmente pasa presente con los niños. Los adolescentes son al revés. Por la mañana está en casa haciendo sus deberes, mirando su tele, no sé qué, y por la tarde, es decir, a partir de las 2 hasta las 6, van a cole, ¿no? O instituto. Entonces ahí está, esos huecos que hay de la mañana o de la tarde, ¿qué hacen los papás que trabajan? Es decir, o pagan cuidadores para estar en casa o pagan alguna guardería, ¿no? Que, educativa, es decir, guardería como se piensa. Muchos jóvenes a veces están en casa solos por la mañana, ahí hacen sus deberes, es decir, están de alguna manera solos, ¿no? Es decir, la realidad es que los papás salen a trabajar a las 7 y dejan a sus jóvenes, después ellos cogen el bus y se van al instituto por la tarde. Y los niños sí que por la mañana muchas veces dejan, bueno, echan mano a los abuelos, a los cuidadores, a una asistenta. Entonces, los centros espíritas ahí lo que hacen es que al final, como hay más gente también involucrada y hay lleva más tiempo, los propios centros espíritas crean estos espacios de cuidados a los niños, principalmente para los papás que no tienen con quién dejar los niños, ¿no? Y acaba convirtiéndose en una guardería educadora, porque no instruye, es decir, no está enseñando matemáticas, física, química, bueno, no de la manera como enseñan los profes, ¿no? Está enseñando espiritismo a la vez que están cuidando a esos pequeños. Entonces, ahí hay más mano de obra, podemos decir así, ¿no? Porque lleva mucho más tiempo, ¿no? El compromiso, más gente trabajando. Y es una realidad. Yo misma estuve un par de años o 3 y una de esas guarderías para los peques, ¿no? Que era de las 2 de la tarde a las 5, de 2 a 5, que era la hora que nosotros salen de trabajo a las 5 y venía a recoger. Y estábamos ahí en la salita, pero bueno, era como la educación infanto-juvenil, ¿sabes? Al final estábamos cuidando a los peques, eran bebés, de hecho tenía hasta bebés, ¿sabes? Y de eso, de cambiar pañales y todo, pero yo era jovencita, estaba bien porque me sentía útil, ¿no? Como no tenía mucho que hacer, cuando después que terminaba los estudios echaba una mano, ¿no? Si no tenía cole ni nada. Entonces, a ver, es una realidad muy diferente de aquí. Aquí necesitaría tener espacio, más gente trabajando, más espíritas, ¿no? Más gente comprometida que quisiera hacer esto. Que tampoco veo la necesidad porque también aquí los niños pasan todo el día en la escuela. Quizás estas clases ¿no? Extracurriculares deberían ser repensadas por nosotros, ¿no? Aprovechar esos huecos que tiene, ¿no? Es decir, pues mira, los niños salen de la escuela a las 4, bueno, de 4 a 6, tener un espacio para que los papás vayan con sus hijos ahí. Pero ahí está, si la mayoría también trabaja hasta las 7, ¿cómo lo hace, no? Entonces, es muy complicado. Nos faltan esas manos, ¿no? De trabajo para poder trabajar. No es una excusa otra vez porque a veces hay manos y no somos conscientes por falta de hablar con la gente, ¿no? Es decir, ostras, tú haces esto, ¿no? Es decir, nos olvidamos de hablar con la gente, ¿no? Es preguntar, ¿qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué te gustaría hacer, no? No hacemos esas preguntas directas, estamos esperando que la gente se apunte al trabajo. Y no es todo el mundo que tiene esta predisposición de tirarse. Hay mucha gente que quiere ayudar, pero necesita una motivación. Decir, pues mira, ¿me quieres ayudar en tal cosa? Y la gente, oh, sí, sí, yo sí. Hay gente que es más tirada, por ejemplo, como yo, ¿no? Como Álvaro, que ya llega, vamos a hacer tal cosa, ya quieren cambiar todo el planeta ahí, ¿no? Cambiar todo el centro espírita, te echa una bronca, que no es así, que no se cambia todo de una vez. Pero hay gente que a veces quiere trabajar, pero necesitan un empujoncito. Y ahí tenemos que estar atentos de hablar con cada uno de la gente que viene y que está frecuentando en un cierto tiempo, de saber qué es lo que hace, qué interés tiene, qué es lo que le gustaría aportar, ¿no? Recoger ideas. Nos cerramos mucho, ¿no? Nos cerramos porque tenemos 50 cosas que pensar y nos olvidamos de preguntar y motivar. Es que
yo soy una de las primeras que cuando me acuerdo, ¿por qué no he preguntado? Porque al final no sé ni quién es este chico, ¿sabes? Al final no puede ser, es que no sé su nombre, ¿sabes? Es que eso es, no puede ser. Puede que no me memorice, pero por lo menos que pregunte, ¿no? No diga, hola, ¿qué tal? Adiós, nos vemos el próximo sábado, ¿sabes? Es que es un poco, hemos perdido un poco, no sé, la idea de hablar con la gente, ¿no? De preguntar y motivar. No sé Santi. si llevas por ahí un poco la Sí, idea, sí, 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 ¿sí? sí, sí. Santi, tenías Habría, una última pregunta, ¿verdad? sí, hay una pregunta que serían dos, aunque es la misma, y al parecer tendrían distinto punto de procedencia. Una de ellas proviene de la Juventud Espírita Salvadoreña y la otra la pronuncia Jacqueline Velázquez. La pregunta es la misma, sin embargo. ¿Qué consejos da a los jóvenes que seguimos estudiando la doctrina? Seguid, que no abandonéis, persistáis todo momento, porque hacéis un trabajo fenomenal. Me encanta. Yo cuando vuelvo a Brasil, bueno, siempre que vuelvo tengo que ir a visitar a mi centro, porque ahí es mi casa madre, ¿no? Y siempre que voy al grupo de jóvenes y que ahora pues nada es curioso, ¿no? Los que están ahí de adultos, los que están apoyando, es gente como yo, ya hemos pasado de los 40, ¿no? Y están ahí los jóvenes cantando y pintando y haciendo arte y chillando. Ay, me encanta esta confusión que hay de adolescencia. Es que está llena de vida, de creatividad. Es que yo creo que lo que puedo decir a los jóvenes es que primero tener paciencia con nosotros, los mayores, porque nos volvemos muy quisquillosos con la edad, ¿sabes? Y tenemos mucho miedo a las cosas, a los cambios. Y eso nos pasa y os va a pasar a vosotros también algún día, pero que no perdáis la creatividad, las ganas de luchar, de por lo menos explicar lo que pensáis, cómo queréis que las cosas sean, de intentar hacer las cosas de maneras diferentes según vuestras necesidades. Es esto. Pero bueno, siempre esto, siempre de la manera de hablar, ¿no? Vamos a sentar, vamos a hablar, vamos a ver cómo se puede hacer, de acuerdo, bueno, con las condiciones del centro, cómo la dirección de este centro lo lleva, pero no perdáis la ilusión que tenéis todo en la mano, podéis cambiar muchas cosas, podéis con este conocimiento ser personas maravillosas, mucho más tranquilas para este futuro y que tenéis ahí, bueno, podemos decir un tesoro en las manos, ¿no? Es un conocimiento que se puede ampliar para todos, no hace falta por ejemplo, que sus amigos, que imponer, ¿no? Ideas, simplemente con ejemplo de que podáis ser pensadores y podéis poner a prueba y hacer preguntas y buscar dentro de la ciencia esas preguntas, hacer correlaciones. Es que es una fase súper creativa de nuestra existencia en este mundo, ¿no? Es decir, es aprovechar de ella mientras estáis ahí, que aún la vida no has puesto vosotros a tener la rutina y el día a día las responsabilidades. Aprovechar que aunque tengáis una cierta responsabilidad, aún tenéis toda la capacidad creativa para desarrollar y hacerse mejores y hacer con que nuestra sociedad en general, hablando de planeta, cambie las perspectivas de que sí que hay esperanza, que sí que será mejor de aquí adelante, pasaremos por momentos más complicados, pero sabemos que por venir es maravilloso, queramos o no queramos, creemos o no creemos, será así y bueno, si vamos todos juntos, pero ante todo, tener paciencia con nosotros. Ese sería un consejo. Bueno, si os parece, cerramos por aquí la entrevista y continuamos las tareas.